Muy buenas tardes, queridos alumnos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy empezamos un nuevo ciclo hablando de funcionamiento de la motocicleta. El día de hoy y el día de mañana estaremos hablando acerca de funcionamiento de la motocicleta, ¿ya? Así que, en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos, espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una moto. ¿Ya? Le mando un saludo a don Jimmy Olivera, que ya lleva varias clases con nosotros ahí haciendo el aguante, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Vamos a comenzar, ¿cierto? Hablando de cómo funciona nuestra moto. Eso es el tema más importante del día de hoy. ¿Cómo funciona nuestra moto? Para empezar, debemos saber que la base de nuestra moto es el chasis, ¿ya? ¿Y qué es el chasis? Es esta estructura, ¿cierto?, de metal. Normalmente lo más común es que sea de acero, ¿cierto? Casi siempre que los chasis están pintados negro, ya por lo general negro, algunos rojos por ahí, naranjas también, ¿ya? Bueno, puede estar pintado cualquier color, pero lo más normal en las motos más comunes es que nuestro chasis está pintado negro, ¿ya? También existen chasis de otros materiales, como por ejemplo de aleaciones ligeras, ¿cierto? O de materiales compuestos, como la fibra de carbono en la actualidad que está tan de moda, ¿ya? Entonces vamos a hablar del chasis. Si escuchan mucha bulla, amigos, díganme, ¿ya? Y vemos cómo solucionarlo. Porque igual estoy en una parte que hay como un poco de bulla ambiente, pero no sé si lo alcanza a captar el micrófono, ¿ya? Así que si encuentras que hay mucha bulla, me avisa. Entonces, el chasis, dice, o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante, ¿ya? La horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente, la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral. Luego, el brazo basculante mantiene la rueda y suspensión trasera. Dice que esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos que trabajan generalmente con aceite. Para regular el peso del conductor, debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. ¿Ya? Entonces, importante. Las suspensiones son principalmente de dos tipos. En el eje delantero, ¿cierto? Tenemos una horquilla telescópica y en el eje trasero tenemos un basculante. ¿Ya? La horquilla telescópica, ¿cierto? Para la rueda delantera, el brazo basculante para la rueda trasera. Ambos se componen normalmente de un amortiguador que, así como en palabras bien sencillas, podríamos decir que es una especie de bombín, ¿ya? Y un resorte, ¿ya? O un elemento elástico que normalmente es un espiral de metal, ¿ya? Y esto permite, ¿cierto?, que al contraerse y al estirarse exista control en la moto, ¿ya? Si yo tengo el amortiguador malo, lo que va a pasar es que la moto va a pasar por un bache y va a quedar rebotando, oscilando, 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 ¿ya? Otra cosa importante es que, por ejemplo, el amortiguador, ¿ya? Distinto al espiral,
trabajan juntos, pero son dos cosas distintas. El amortiguador lo que hace es ofrecerle una resistencia a la espiral, una resistencia a esta oscilación que va a hacer, ¿cierto?, la moto cuando se contraiga, ¿ya? Cuando la suspensión se contraiga. Entonces lo que hace la amortiguación es hacer que esto se contraiga y se estire nuevamente, pero cuando quiera volver a contraerse, así como por la fuerza que quedó acumulada ahí, llegue hasta ahí nomás y no haya problema, ¿ya? Dice, importante, siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta, ¿ya? Siempre verifique entonces la amortiguación que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción de la motocicleta. Súper, súper importante, ¿ya? Súper, súper importante. Si yo tengo amortiguación mala o suspensión mala, lo más normal es la amortiguación por si acaso, que se echa a perder, ¿ya? Lo más normal es que la amortiguación se eche a perder. ¿Por qué? Porque la amortiguación en su parte interna funciona con un bombín que está relleno. ¿Han visto los bombines de aire de la bicicleta, esos cortitos que se mete uno dentro del otro? Ya. Asimismo, es un amortiguador. Este amortiguador, cuando yo meto hacia adentro o hacia afuera, ¿cierto? Hace que la fuerza de oscilación se disipe, pero internamente funciona con aceite, ¿ya? Y para que el aceite no salga hacia afuera, vamos a encontrar unos sellos, ¿ya? Unos retenes, unos O-ring, que son como unos anillos de goma, ¿sí? Y con el tiempo esos retenes, esos O-ring, esos sellos que trae, se van a ir gastando, obviamente, ya porque se están rozando continuamente, porque están expuestos, por ejemplo, al calor, al frío, a la lluvia, etcétera, muchas veces. Y resulta que van a empezar a filtrar este aceite, en vez del aceite estar completamente adentro, van a empezar a filtrar hacia afuera, ¿ya? Y si filtra hacia afuera, lo que va a pasar, ¿cierto?, es que la suspensión va a empezar a trabajar mal. Y si la suspensión trabaja mal, tengo menos control de la moto, ¿ya? Además de tener menos control de la moto, cuando tengo fugas, depende del tamaño de la fuga. Hay fugas muy pequeñitas perdón, que apenas se, ¿cómo lo explico? Que apenas se moja, ¿cierto? La suspensión por fuera, y a veces paso por un hoyo, ¿cierto? Y como aumenta la presión dentro de la suspensión, ¿cierto? Puede salir inclusive un chorro de aceite hacia afuera. Ese chorro de aceite podría caer en el piso, en las ruedas, ¿ya? O en los frenos. Por lo tanto, es muy importante tratar de mantener al máximo, ¿cierto?, las suspensiones lo mejor posible, ¿ya? Y si veo algún síntoma de que ya se están deteriorando, mandarles a hacer servicio. No es necesario cambiarlas completas, sino que se desarman y se le cambian los sellos, los O-ring y todo eso y quedan funcionando bien para un buen tiempo más, ¿ya? Un saludo para Camila, que se acaba de conectar. Camila, un saludo para ti. Cuéntame, según yo, es tu primera clase que te conectas. Cuéntame para qué licencia estás postulando, ¿cierto? Acá te comento que estamos viendo para licencia clase C. Sin embargo, si te metiste, si estás estudiando para clase B, igual hay muchas cosas interesantes en esta clase que puedes ver. Y lo otro, cuéntame si es que ya tienes tu hora para ir a pedir, para ir a dar la prueba de obtención de licencia. ¿Ya? Cuéntame esas dos cositas, Camila. Ah, y lo otro, ¿desde dónde te estás conectando? ¿Ya? Cuéntame desde dónde te estás conectando.
Recuerda, Camila, que puedes hablarme, hacerme preguntas a través de la sección que dice preguntas, como ya lo ha hecho Jimmy Olivera el día de hoy. Ya ahí pueden poner preguntas, comentarios, opiniones, lo que quieran, ya, no solamente preguntas. Ya, entonces es importante, siempre verifique la amortiguación, que no tenga fuga de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. ¿Ya? Súper importante. Esto que está aquí, queridos amigos, es de color negro. ¿Ya? A ver, Jimmy, si estamos atentos, te quiero hacer una consulta. ¿De qué material debería ser este chasis si es de color negro? ¿Qué es lo más probable, de qué es lo más probable que sea este chasis, de qué material, según lo que yo dije al menos en la clase? Voy a quedar callado 2 minutitos para que puedas responder, ¿ya? Si no sabes, me respondes que no sabes, ¿ya? Pero así yo sé que me estás escuchando y que estamos conectados, ¿ya? Y si Camila sabe, también puede responder. Lo que pasa es que no sé si alcanzó a llegar a esa parte de la clase. Veamos la respuesta. Camila dice, hola, profe. Ya, respóndame entonces lo que les pregunté. Si no saben, me dicen que no saben, ¿ya? O me dicen que no se acuerdan. Ah, ya. Perfecto, Jimmy, no hay ningún problema. Ya, entonces seguimos, pero por lo menos ya sé que Camila y que Jimmy me están escuchando. Ya, entonces, fíjense, este chasis que está acá es de color negro, ¿ya? Y yo había dicho anteriormente que lo más común es que cuando los chasis están pintados de color negro, sean de acero, ¿ya? Acero común y corriente, por decirlo así, de alguna forma, ¿ya? Existen otros materiales para fabricar chasis, recuerden que puede ser aleaciones ligeras de aluminio, por ejemplo, de aluminio con aleación ligera, por decirlo así, ¿ya? Eh, de fibra de carbono, ¿ya? Material compuesto, fibra de carbono. Entonces, estos chasis, ¿cierto? Lo encontramos de diferentes materiales y de diferentes formas también, ¿ya? Distintos tipos de tecnología. De hecho, por aquí hay un videito para que ustedes después puedan revisar ese videito que está ahí, está muy bueno y habla de los tipos de chasis, ¿ya? Este chasis, como para que nos ubiquemos, esta parte de acá es el cabezal de dirección. Aquí bajan las telescópicas hasta por aquí más o menos, y aquí está la rueda delantera, ¿cierto? Aquí está la rueda trasera. Aquí, ¿cierto? Está, obviamente, la suspensión, ¿cierto? Que en este caso está puesta. El estanque, ya de la moto, el motor de la moto acá, y en esta parte de acá está el asiento de la moto, ¿ya? Entonces, eh, cosa importante del chasis, esto aplica para todos los chasis de todos los vehículos del mundo, como desde el año 70 por lo menos, tienen un número de chasis, ¿ya? Este número de chasis en las motos va en esta parte de acá,
que se llama cabezal de dirección, ¿ya? Esta parte que está aquí se llama cabezal de dirección. Y lleva un código alfanumérico, se dice, con 17 caracteres, ¿ya? Con 17 dígitos, entre letras y números. Por eso le llamamos alfanumérico, ¿ya? Ese código, ¿cierto?, permite identificar a la perfección nuestra moto. Saber si la moto es hecha en China, si la moto es hecha en Italia, si la moto es hecha en Estados Unidos, etc. Saber específicamente a qué unidad pertenece la unidad que nosotros tenemos, ¿ya? ¿Qué año fue fabricada, por ejemplo? Todas esas cosas nos permiten saber el número de chasis. Además de que a veces el número de chasis incluye algunas características del vehículo. Ya, por ejemplo, si es una edición especial, etc. Si tiene cierto tipo de motor, etc. Entonces, este vehículo, ¿cierto?, va a ser identificable en cualquier parte del mundo gracias a su número de chasis. Es decir, que el número de chasis es más importante inclusive que el número de chasis. Es más importante inclusive que la propia, ¿cierto?, patente, ¿ya? Entonces la invitación es que ustedes revisen el número de chasis cuando vayan a comprar una moto. Primero, que el número de chasis coincida con la documentación que les están entregando, con la patente, con el certificado de ordenación vigente, etc. Y segundo, que el número de chasis, la forma en la cual está escrito, sea una forma muy pareja, ¿ya? Que se parezca que lo hizo un profesional o que lo hizo una máquina inclusive. Si yo tengo letras que están más arriba, más abajo, o letras más grandes, letras más chicas, ahí claramente podemos estar en presencia, perdón, en presencia de una adulteración, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Y ahora vamos a hablar precisamente del motor, ¿ya? ¿Qué es el motor? ¿Qué hace el motor? Bueno, el motor le da la fuerza a la moto para poder moverse, le da el movimiento, ¿ya? En muchas partes se habla de que los motores son los corazones de los vehículos, ¿ya? Y la motocicleta no va a ser la excepción. ¿Qué distinto tienen las motocicletas en este caso? Una de las cosas más importantes que tiene la motocicleta es que el motor, ¿cierto?, es o puede ser de dos tipos en la moto. Un motor de 4 tiempos y un motor de 2 tiempos. Yo primera vez que me meto a clases online, dice Camila. Ya, no te preocupes, Camila, no tienes por qué estar triste, tienes que estar muy contenta, porque aquí vamos a aprender lo más posible, ¿ya? Así que trata de seguirte conectando todos los días a estas clases. ¿Tú estás postulando licencia clase C, Camila, o no? Y lo otro que te iba a preguntar, ¿desde dónde te conectas? Ya, entonces, ¿cierto? Dice que como en los automóviles también es el corazón de la motocicleta, ¿ya? Y hay de 2 y de 4 tiempos los motores. ¿Qué significa que un motor sea de 2 o de 4 tiempos? Hay muchas cosas que cambian ahí. Para empezar, el motor de 2 tiempos, ¿ya? Para empezar, el motor de 2 tiempos ya prácticamente no se utiliza en motos de calle. ¿Ya puede haber alguna moto de calle antigua que ande por ahí con motor de 2 tiempos? Sí.
pero prácticamente no se utiliza. El motor de dos tiempos es como los motores mosquito que le ponen a las motocicletas, o sea, a las bicicletas, perdón. Ya, ese es un motor de dos tiempos. Obviamente, las motos que traían motores de dos tiempos eran motores mucho más refinados, ¿ya? Que ese motor que vemos en las bicicletas actualmente. Estos motores, ¿cierto?, tienen una ventaja, y es que la entrega de potencia que tenían era muy violenta. Es decir, eran motos muy potentes, motos muy agresivas, por decirlo así, ¿ya? Entonces, fueron muy famosas las motos dos tiempos por eso. Pero tiene otro gran problema. Esa es una ventaja y tiene otro gran problema. Y es que los motores de dos tiempos contaminan demasiado, porque para su normal funcionamiento necesitan quemar aceite. ¿Ya? No queman aceite porque sí. O sea, no queman aceite porque están malos. Queman aceite porque tienen que quemar aceite para funcionar. Lo que en la actualidad es eh, incompatible, ¿ya?, con circular por la calle. ¿Por qué? Precisamente por las normas de emisiones. Ya las normas de emisiones, como estas motos queman aceite, no pueden aprobar la norma de emisiones y por lo tanto, ¿cierto?, no se pueden vender. Sin embargo, las motos de dos tiempos se siguen utilizando, por ejemplo, en competiciones como el trial, ¿ya? Y las motos X, o el freestyle en motocicleta, que son estas motos que saltan, ¿cierto? Y los pilotos en el aire hacen una acrobacia y caen, ¿ya? En esos tipos de disciplina se sigue utilizando la moto de dos tiempos. Perfecto, Camila, qué bueno. Ya. Y te conectas desde Coronel. Perfecto, súper bien. ¿Está lloviendo allá, Camila? No, no hay sol. ¿Cómo está el clima? Ya. Qué bueno, gracias por responder, Camila. Ya, para mí es súper importante poder interactuar con ustedes. ¿Ya? Yo estoy todos los días en clase a esta hora y la verdad que cuando hay interacción con los alumnos se hace mucho más fácil y mucho más entretenida la clase. Tanto para ustedes, que van a estar más atentos, ¿cierto? Porque yo les voy a ir hablando, les voy a ir preguntando, como para mí, ¿cierto? Que no me siento que estoy hablando solo. ¿Ya? Ya, entonces ya dijimos las ventajas y desventajas del motor de dos tiempos, pero no dijimos, ¿cierto?, qué es o por qué se llama de dos tiempos. Se llama de dos tiempos y genera, entre comillas, más potencia, perdón, que uno de cuatro tiempos, porque el motor de dos tiempos es un pistón, ¿cierto? Por aquí adentro esto es un cilindro, igual que el cono de confort, pero de metal, obviamente. Internamente acá hay, imagínense un cono de confort, pero de metal, ¿ya? Que en realidad es un cilindro de confort. Por dentro se mueve un émbolo, ¿ya? Un pistón, ¿ya? Que se mueve hacia arriba y se va. Arriba de ese pistón se genera la explosión. El pistón sube, explota, baja. El pistón sube, explota, baja. ¿Ya? Esa explosión hace que el pistón baje. Y cuando el pistón va bajando, va moviendo una manivela, ¿cierto? Y va haciendo que se pueda sacar ese movimiento que es rectilíneo en un movimiento circular continuo y se pueda sacar hacia afuera. ¿Ya? Entonces, este motor, ¿cierto? Lo que hace es, este motor, lo que hace es generar más potencia porque cada vez que llega arriba el pistón hay un empuje. ¿Ya? Por eso se le llama de dos tiempos, porque para que haya un ciclo o una chispa o una explosión dentro del motor, que es lo que a nosotros nos importa, baja una vez, sube una vez, explosión. Baja una vez, sube una vez, explosión. Por eso son dos viajes igual a dos tiempos. ¿Ya? Cuando hablamos del motor de cuatro tiempos,
hablamos de algo muy parecido, ¿ya? También es un cilindro, también es un pistón, ¿cierto? Es un pistón que sube y que baja, pero en el caso del motor de 4 tiempos, adivinen qué. Claramente tiene que hacer 4 viajes para recién prender, ¿cierto? El motor, ¿ya? O sea, para recién completar un ciclo, hermano, ¿ya? Entonces, el pistón de 4 tiempos lo que hace es, perdón, no. Lo que hace el pistón de 4 tiempos es baja, sube, baja, sube y recién hay una explosión. ¿Por qué? Porque el pistón de 4 tiempos lo que hace es admitir, comprimir, explota, ¿cierto? Baja con la explosión y hace escape, ¿ya? Entonces, aspira gasolina y aire fresco, lo aprieta, lo comprime, genera la explosión, baja en la explosión o en el tiempo de trabajo que se llama, y después sube para botar los gases de escape y queda listo para hacer otro ciclo. Entonces, el motor de 4 tiempos lo que hace es viajar más veces que el motor de 2 tiempos, ¿ya? Súper importante esa parte. Ya. Una de las características del motor de 2 tiempos, ¿ya? Es que consume aceite, ¿ya? Les dije recién que quemaba aceite, pero si les dicen que el motor de 2 tiempos consume aceite, claro que es verdad, ¿ya? Por ejemplo, puede ser una pregunta de verdadero y falso que les diga, ¿el motor de 2 tiempos consume aceite? ¿Qué van a responder ustedes? Claro que sí. ¿Por qué? Porque necesita quemar el aceite para poder funcionar de forma correcta. Y después de eso, ¿cierto? Eh, tenemos que entender que el motor de 4 tiempos también usa aceite, pero naturalmente, no lo quema, ¿ya? El motor de 4 tiempos naturalmente no lo quema, ¿ya? El motor de 4 tiempos no lo quema. Ahora, algunos por ahí me pueden decir, ah, profe, pero ¿cómo yo tengo un auto de 4 tiempos y quema aceite? Cuando un motor de 4 tiempos quema aceite, es porque ese motor no está tan bueno. Ya un motor en buenas condiciones no debería prácticamente quemar aceite. Aunque hay algunos motores que aunque estén nuevos, queman aceite, pero lo queman por un defecto que hay en él, ya por algo que está saliendo mal o por algo que no salió tan bien. En cambio, en la moto de 2 tiempos, el sistema está hecho para quemar aceite, ¿ya? Es parte del sistema totalmente quemar aceite. Entonces ahora vamos a hablar, ¿cierto?, de la lubricación. ¿Qué es la lubricación? Ya, pregunta para ustedes. Cuéntenme. ¿Qué es la lubricación? Yo me voy a quedar callado 2 minutos para escuchar sus respuestas. ¿Qué sería la lubricación? Explíquenmelo de la forma que ustedes quieran.
Veamos sus respuestas. Jimmy Olivera dice, hace que las piezas del motor no tengan fricción y duren más los componentes. Muy bien, Jimmy. Muy bien. Ya, Camila quedó al debe con la pregunta. No importa. Ya, entonces, como bien lo dijo Jimmy, ya, la fricción debemos evitarla. ¿Ya? ¿Por qué se produce desgaste en los componentes? Porque a pesar de que los componentes están muy lisos uno con los otros, ¿cierto? Imagínate que yo tengo un eje aquí que está girando y acá su alojamiento, ¿cierto? Este eje gira dentro de esto, ¿ya? Aunque este eje que está acá esté pulido a tal punto que parece un espejo, y este de acá está pulido a tal punto que parece un espejo, van a girar uno dentro del otro y si no hay lubricación, igual se van a rayar, igual se van a rayar y se van a gastar, ¿ya? ¿Por qué? Porque aunque una superficie, como por ejemplo la mica de los celulares, se vea lisa a simple vista, si yo la miro en un microscopio lo suficientemente potente, su superficie en realidad no es lisa, es rugosa, ¿ya? Y esas arrugas, ¿cómo decirlo? Esas crestas se les llama, ¿ya? Esas imperfecciones, ya esa palabra está buscando. Cuando tú rozas una superficie con la otra, van chocando entre sí, por eso se producen rayas, ¿ya? Aunque tú lo veas lo más liso del mundo, igual hay imperfecciones y esas imperfecciones hacen que vaya chocando, chocando, chocando. Por eso necesitamos aceite, ¿ya? Una moto de 150 centímetros cúbicos, inclusive algunas motos de 250 centímetros cúbicos, llevan solo 1 litro de aceite, ¿ya? Algunas, no todas, ojo, depende del fabricante. Algunas motos llevan solo 1 litro de aceite. Por lo tanto, como usan tan poquito aceite, mi consejo es que traten siempre de buscar un buen aceite para su moto, aunque sea un poco más caro, porque eso va a influir directamente en la vida útil de la moto, ¿ya? En que no queme aceite, ¿cierto? En que queme a la larga, en que queme bien el combustible, inclusive, ¿ya? Inclusive que no haya filtración. Hay aceites de tan buena calidad que tienen aditivos, ¿cierto? Que van sellando las partes por donde hay filtración de aceite, ¿ya? Así de buenos son algunos aceites. Pero claramente, entre mejor es el aceite, más caro es, ¿ya? Tampoco es una máxima. Hay aceites que son muy buenos y siguen siendo baratos, ¿ya? Que no tienen tanta promoción, etcétera, pero son buenos aceites. No compren nunca aceite de relleno que le llaman, ya que cualquier aceite nomás que le echan en un tarro y se lo venden, inclusive a veces a granel, ¿ya? Siempre traten de comprar el aceite, ¿cierto? Envasado, ¿cierto? Y de buena calidad, ¿ya? Recuerden que hay motos que usan 1 litro, algunas 2 litros, entonces a lo que voy yo con eso, que igual va a salir más barato que una mantención de un auto, que pueden ser 4, 5, 6 litros, ¿ya? Inclusive más algunos vehículos. Entonces, si la moto hace poco aceite, es más fácil poder comprar un aceite de buena calidad, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí, en esta imagen que está acá, el aceite se encuentra todo en el cárter, ¿ya? El aceite empieza a subir, sube por acá, se viene por acá, sube por acá, sube por acá, ¿ya? Y de aquí se va a los distintos puntos de fricción, ¿ya? Va a saltar en algunos motores, va a saltar aceite por debajo del pistón, va a salir aceite, ¿cierto? En las partes donde hay roce y va a salir por dentro. Imagínense que yo tengo estas dos superficies que están rozando, el aceite no entra de afuera hacia adentro, sino que el aceite sale por un hoyito que hay acá, por ejemplo. Y se va lubricando y va cayendo para afuera
por los bordes externos. Entonces, el sistema de lubricación es bastante encachado, por decirlo así, ¿ya? Otra cosa importante es que la idea es que ojalá los componentes de nuestra moto floten en aceite, ¿ya? Ojalá los componentes de nuestra moto, o de nuestro motor, mejor dicho, floten en aceite. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión de aceite, cuando está bien, la moto, cuando está buena la moto, la presión de aceite hace que los componentes no se toquen entre sí. Por lo tanto, el desgaste se reduce a el mínimo, 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 mínimo. ¿Ya? Por eso es muy importante que ustedes pongan buenos aceites en sus motos. ¿Ya? Miren, aquí dice que en los motores de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación independiente. ¿Qué quiere decir eso? En las motos de 4 tiempos, el combustible y el aceite no se mezclan. Después dice, una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles. El aceite siempre refrigera, siempre enfría un poquito el motor, ¿ya? Un poquito. Pero recuerden que la función principal del aceite no es refrigerar el motor, sino que lubricar, hacer que no se gaste por, que el motor no se gaste por fricción, ¿cierto? O por roce. Siempre controle el aceite, quiere decir eso. Cada vez que yo salgo en la moto debería mirar que el motor tenga aceite, ¿ya? Siempre controlar el aceite con las pautas del fabricante. Después dice que en un motor de 2 tiempos el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento, ¿ya? En un motor de 2 tiempos el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. Y ese es lo contrario del motor de 4 tiempos. En el motor de 2 tiempos hay algunos que tú le echas el aceite por un lado y el aceite por el otro, o sea, el aceite por un lado y el combustible por el otro, ¿cierto? Y la moto los mezcla y los mete para adentro solo. Y hay otros que uno tiene que echarle la mezcla hecha, uno lo echa en una botella especial, ¿cierto? Le echa combustible, después le echa una porción de aceite, según el fabricante indica cuánto aceite lleva, se bate y se lo mete, ¿cierto? A la moto, ¿ya? Entonces, eh, obviamente ese sistema va a ser mucho más contaminante, ¿ya? Recuerden que el motor de 2 tiempos es mucho más contaminante que el de 4 tiempos porque quema aceite de forma natural. Ahora vamos a hablar un poquito del sistema eléctrico. Ya no creo que alcancemos a hablar todo lo que quiero hablar del sistema eléctrico, pero por lo menos lo vamos a dejar presentado y continuamos mañana en este mismo tema. El sistema eléctrico, la batería. Dice, la energía eléctrica para las luces procede de la batería. Ya, eso es verdad, pero también tenemos que entender que la batería a su vez debe ser cargada por una pieza en la moto que se llama magneto. ¿Ya? El magneto lo que va a hacer, ¿cierto? Es, por efecto del movimiento, de que está girando, es una especie de alternador, pero con otra forma y más pequeño, ¿cierto? El alternador está girando, ¿cierto? Y está mandándole energía hacia hacia nuestra batería, ¿ya? Y la batería, a su vez, alimenta las luces y todos los sistemas que necesiten electricidad. Dice, la batería contiene ácido sulfúrico. En su interior, la batería contiene elementos que son corrosivos, ¿ya? O componentes corrosivos. Esos componentes debemos cuidarnos de ellos porque son peligrosos, ¿ya? Las baterías también tienen la mala costumbre de explotar, ¿ya? No lo hacen seguido, pero lo pueden llegar a hacer. Por lo tanto, si en algún momento yo tengo una batería que se calienta a algún lado, cualquier lado de la batería que se caliente, ¿ya? O que
presente algún tipo de daño, anomalía, o que se infle, ¿ya? Que se caliente o que se infle, o cualquier otro daño, es necesario reemplazarla de forma inmediata, ¿cierto? Y eliminar nuestra batería de forma responsable. Ya hay lugares donde reciben las baterías viejas, ya hay gente que las compra también, pero a lo que voy yo, que por lo menos no echemos la batería a la basura, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente la batería es altamente contaminante. Después, si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención. La verdad que en la actualidad, la mayoría, la gran mayoría de las baterías no necesita mantención. Por lo tanto, ¿cierto? Ese paso del agua destilada está un poco de más ya. Pero sí, todavía podemos encontrar alguna por ahí. Normalmente las que tienen mantención, chiquillos, tienen unos tapones arriba y uno los gira, ¿cierto? Y los puede sacar, ¿ya? Y las que no tienen mantenimiento, no tienen esos tapones. Normalmente, ¿ya? Lo que siempre obviamente voy a recomendar es que revisen el manual de la batería que tienen, ¿ya? O le pregunten a alguien que realmente sepa para que les diga si necesitan hacerle mantención a esa batería o no. Yo soy mecánico y en mi experiencia, por lo menos, ni siquiera las baterías con mantenimiento, alguna vez le he hecho mantenimiento como para que duren más. Ya normalmente cuando ya necesitan el mantenimiento, igual la batería está ya mala como para cambiar. ¿Ya? Entonces, ahí no, eso es como igual algo más o menos antiguo. ¿Ya? Antiguamente las baterías se mantenían un poco más, en la actualidad casi ya no existe eso. Y luego, ya estamos, me queda un minuto de clase, ¿cierto? Y luego tenemos los fusibles, ¿ya? Los fusibles, lo único que les voy a decir a esta clase es que por ningún motivo se les cambia su capacidad. Si un fusible rojo se me quema, lo reemplazo con otro fusible rojo y no hay más, ¿ya? No le puedo poner uno verde, uno amarillo, no. No puedo cambiar la capacidad, ¿cierto?, de mi fusible, nunca, porque ahí entro en un problema que voy a echar a perder la moto. Mañana les voy a explicar con más tiempo el funcionamiento de los fusibles, que es muy importante. ¿Ya? Queridos amigos, hemos llegado al final de esta nueva clase de práctica test. Espero que les haya gustado mucho. Le mando un saludo, ¿cierto?, a Jimmy Olivera, ¿cierto?, y también a Camila, que estuvieron conectados el día de hoy. Cuídense mucho, nos vemos mañana, siempre a las 5, ¿cierto? O pasadito un poquito de las 5 puede ser. A veces me cuesta un poquito conectarme, etcétera, ¿ya? Pero siempre ahí a las 5 o unos minutitos después, ¿ya? Les mando un abrazo, cuídense mucho, que les vaya muy bien, ¿ya? Gracias a ti, Jimmy, por escucharme. Ya se trata de hacer lo que mejor se puede. No somos expertos, si en algo nos equivocamos, también nos pueden decir. No hay ningún problema. O sea, no es que no seamos expertos, pero no somos todopoderosos, por decirlo así. ¿Ya? Tratamos de saber lo que hacemos, pero siempre alguien o siempre nos podemos equivocar en algo. Y si es así, nos pueden decir con toda confianza, no hay ningún problema, ¿ya? Cuídense mucho, mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es Práctica 3.cl, que les vaya muy bien, chao, chao, muchas gracias.